Hola, vamos a ver hoy el movimiento circular uniforme, abreviado MCU. Si tenemos un coche que da vueltas a un circuito circular a velocidad constante, tenemos un movimiento circular uniforme. Aquí tenemos el coche que da vueltas alrededor de un circuito circular que describe una circunferencia de radio r. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos aquí un coche que para tiempo 0 está en esta posición, por lo tanto el ángulo es 0. Para tiempo 2 segundos está en esta otra posición. Ha girado todo este ángulo que tenemos aquí, este es el ángulo girado. Para tiempo 4 segundos está en esta posición. Luego el ángulo girado es todo esto de aquí. El coche se está moviendo en este sentido de giro. La variación de phi es el ángulo girado. Los ángulos se pueden medir en grados, pero en el sistema internacional usaremos radianes. Recordamos que 360 grados equivalen a 2 pi radianes, donde pi es 3,14 redondeando, porque pi es un número decimal mucho más largo. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, para tiempo 0, el coche se encuentra en este punto. El ángulo es 0. Cuando el coche se desplaza hasta este punto de aquí, el ángulo girado es de ángulo final menos ángulo inicial. El ángulo inicial son 0 radianes y el ángulo final son pi medio radianes, que son 90 grados. Entonces aquí tenemos phi es el ángulo final en un tramo y phi sub 0 es el ángulo inicial, que si no nos dicen lo contrario es 0. En este caso observamos que es 0 este ángulo. La velocidad angular o velocidad de giro, sus unidades son radianes partido por segundo, sus unidades en el sistema internacional. La velocidad angular es el ángulo girado, variación de phi, partido el tiempo transcurrido, variación de t. Si lo desarrollamos un poco más, vemos que la velocidad angular es el ángulo girado, que es phi menos phi sub 0, partido la variación de tiempo o tiempo transcurrido, que es t menos t sub 0. Si no nos dicen lo contrario, el ángulo inicial valdrá 0 y el tiempo inicial también valdrá 0. En nuestro ejemplo, si aplicamos la fórmula de la velocidad angular o velocidad de giro, es variación de phi partido variación de t, phi menos phi sub 0 partido t menos t sub 0. Phi sub 0 y t sub 0 valen 0, luego me queda pi medios partido 3. Eso es pi sextos, que son 0,52 radianes partido por segundo. Eso quiere decir que en cada segundo el coche avanza un ángulo de 0,52 radianes. La fórmula que me relaciona la velocidad lineal con la velocidad angular es esta de aquí. Velocidad lineal es la velocidad angular por el radio. Hay que tener cuidado porque las unidades han de estar en el sistema internacional para poder interpretar correctamente esta fórmula. El radio de la circunferencia estará en metros, la velocidad angular en radianes partido segundo y la velocidad lineal en metros partido segundo. Si volvemos a la ecuación anterior, podemos reescribir esta ecuación. Si pasamos t menos t sub 0 al otro lado, que pasaría multiplicando, me quedaría la siguiente ecuación. Phi menos phi sub 0 es igual a la velocidad angular por t menos t sub 0. Si pasamos el ángulo inicial al otro lado, me queda ángulo es igual a ángulo inicial más la velocidad angular por t menos t sub 0. Si t sub 0 es 0, me queda esta ecuación de aquí. No es ni más ni menos que esta ecuación que teníamos anteriormente, pero escrita de otra manera. Entonces, hemos llegado a esta ecuación de aquí. Con esta ecuación puedo calcular el ángulo final a partir de tiempo, velocidad angular y ángulo inicial. El ángulo final está relacionado con el número de vueltas. Sabemos que una vuelta o revolución, que son lo mismo, equivalen a 2 pi radianes. Luego puedo usar el factor de conversión una vuelta a 2 pi radianes o el mismo factor de conversión al revés, dependiendo de lo que me interese, para pasar de vueltas a radianes o de radianes a vueltas. Vamos a ver un ejemplo. Una rueda de bicicleta de 50 centímetros de radio gira a una velocidad de 20 vueltas partido minuto. Calcula el número de vueltas que da la rueda en 30 minutos, sabiendo que la rueda gira a velocidad constante. Este dato es importante porque nos dice que el movimiento será un movimiento circular uniforme. En el apartado B me pide la velocidad lineal de la rueda. Todos los datos que me dan el ejercicio los agrupo. El radio son 50 centímetros, que en unidades del sistema internacional son 0,5 metros. Pi es 3,14, lo
lo redondeamos. Tiempo 30 minutos que hemos de pasar a segundos, que son 1800 segundos, y la velocidad angular 20 vueltas partido minuto, que tendremos que pasar a unidades del sistema internacional. Entonces, como ya hemos visto, se trata de un movimiento circular uniforme porque la velocidad de giro siempre es la misma. Vemos las ecuaciones del movimiento circular uniforme. Tenemos velocidad angular es variación de, o sea, el ángulo girado partido el tiempo transcurrido, que lo podemos escribir de esta otra manera. Entonces, como me piden el número de vueltas, yo he de calcular el ángulo. Entonces, para ello utilizamos esta ecuación que tenemos aquí. Me dan la velocidad angular, me dan el tiempo, luego puedo calcular el ángulo. Sustituyo. Primero he de pasar la velocidad angular a radianes partido por segundo, ya lo tengo. Aquí lo tenemos. Y aplicamos la fórmula. Ángulo es el ángulo inicial más 2,1 radianes partido segundo por 1800 segundos, que es el tiempo. Y obtenemos que el ángulo final son 3780 radianes. Como no nos dicen lo contrario, el ángulo inicial es 0 y el tiempo inicial es 0. Paso los radianes a vueltas. Con el factor de conversión que hemos visto antes, una vuelta son 2 pi radianes y radianes se me van, y obtengo 601,9 vueltas, aproximadamente 602 vueltas. 602 vueltas. Ya tendríamos el apartado A. Para calcular la velocidad lineal, simplemente velocidad lineal es velocidad angular por el radio. Multiplico la velocidad angular por el radio y obtendré la velocidad lineal de la rueda, o sea, 1,05 metros partido segundo, que era lo que me pedía el ejercicio. Y hasta aquí hemos visto el movimiento circular uniforme.